Bienvenidos a Estrategia, el podcast de Global Strategy. Soy Javier Jordán y hoy vamos a hablar sobre la seguridad europea, el presente, el futuro y el impacto que está teniendo sobre la defensa europea la guerra de Ucrania. Y para tratar esta cuestión tenemos con nosotros al general Salvador Sánchez Tapia. General, bienvenido. Buenos días, Javier. Muchísimas gracias por tenerme en el podcast. Muchas gracias a ti por aceptar. Una cosa que solemos hacer cuando tenemos un nuevo invitado es una presentación dialogada del invitado para que lo conozca nuestra audiencia. Si no recuerdo mal, tú y yo nos conocimos hace ya unos cuantos años en unas jornadas del mando de transformación, del mando de la Fuerza Terrestre en Sevilla. Hablo de memoria, no sé si fue ahí o en alguna historia de la Escuela de Guerra en Madrid. Pero lo que sí que recuerdo es que acababas de volver de Estados Unidos. Entonces, si te parece, podemos empezar por ahí. Sí, la verdad es que no sé cuándo nos conocimos físicamente. Yo, desde luego, a ti te conocía de antes, Javier, porque, en fin, está mal que te lo diga, pero tú sabes que eres una referencia en el mundo de las relaciones internacionales. Yo a ti sí te conocía de antes, pero me parece que fue efectivamente cuando yo había vuelto de Estados Unidos, que había pasado allí 4 años de profesor de estrategia, precisamente en el US Army War College, y entonces acabé, a la vuelta de ese destino, fui a la escuela de guerra y recuerdo que fue una ocasión que viniste a Madrid, no sé por qué motivo, pero fuiste un objetivo de oportunidad, porque sabiendo que estabas por Madrid, te captamos para que vinieras a participar en una tertulia que hicimos, que teníamos con un grupo de coroneles en la escuela de guerra, y recuerdo perfectamente esa ocasión. Yo creo que ahí fue cuando nos conocimos personalmente, vamos. Sí, me acuerdo. Ahí tuvimos oportunidad ya de charlar más despacio, sí. Sí. Muy bien. Y aparte del destino en Estados Unidos, entiendo que también has estado en operaciones, ¿no? Sí, la verdad es que, sin yo quererlo, la vida profesional me ha ido llevando, sin yo quererlo y queriéndolo, claro, me ha llevado por al mundo de las relaciones internacionales, ¿no? Porque aparte de los destinos que he tenido de mando en territorio nacional, pues he tenido que estar fuera en operaciones y he estado en varias operaciones en el exterior. He estado con la OTAN en Bosnia y Herzegovina, con las Naciones Unidas en Angola y en Líbano, ¿no? Y luego estuve también destacado en la oficina, en el destacamento de enlace de España ante el US CENTCOM en Tampa, en Florida. Y desde allí controlábamos la participación española en las operaciones Iraqi Freedom y Enduring Freedom, bueno, ISAF, vamos, en Afganistán. Y luego también pues he tenido destinos, ¿no? He estado en cuartel general de la OTAN en Heidelberg y en otro en Tesalónica, en Grecia. O sea que, como ves, casi sin quererlo, pues la verdad es que he tenido bastante relación con el exterior y con muchos ejércitos aliados y amigos. Y ahora que estás en la reserva, estás aprovechando todo ese conocimiento para la docencia y la investigación, porque has tenido la suerte de combinar la experiencia profesional con la docencia, que es algo que en general los docentes envidiamos, ¿no? De los que tenéis un bagaje profesional que os permite hablar de organizaciones internacionales y de estas misiones o conflictos con conocimiento de primera mano, que ahora mismo estás en la Universidad de Navarra. Sí, correcto. La verdad es que mi relación con la docencia es bastante tardía, ¿no? Yo nunca me había planteado dedicarme a este aspecto, ¿no? Y la verdad es que cuando fui a Estados Unidos y ejercí de profesor, pues me di cuenta de la actividad que me parecía muy interesante, sobre todo por la faceta que tiene de contacto con gente interesante y diferente que va cambiando año a año, que es muy enriquecedor. Y luego, pues porque también tiene una parte de estudio que me gusta, ¿no? Me gusta también la lectura y el estudio. Y entonces, pues ahora que he pasado la situación de reserva, pues efectivamente me estoy dedicando a la enseñanza en el grado en Relaciones Internacionales de la Universidad de Navarra. Es una experiencia extraordinaria, tengo que decir. Sí, además es un emplazamiento privilegiado. Sí, o sea, sí, el campus de la Universidad de Navarra es espectacular. Sí. Muy bien, pues si te parece, entramos de lleno en el tema y lo primero sería ver la situación en la que nos encontramos. Es decir, ¿en qué mundo se encuentra actualmente el proyecto de integración de seguridad y defensa en Europa?
Bueno, yo creo que estamos todavía estamos en un proceso de creación, ¿no? Yo, desde mi punto de vista, todavía queda muchísimo para llegar al objetivo final propuesto por el Tratado de Lisboa, ¿no? Que es el llegar a alcanzar una auténtica defensa europea. Sea lo que se entienda por una auténtica defensa europea, porque aquí no todos los países europeos, no todos los miembros de la Unión Europea entienden lo mismo ni quieren lo mismo en lo que se refiere a alcanzar una defensa europea. Estamos todavía en construcción, es un proyecto que está todavía, yo diría, no sé si naciendo, pero casi. Pero dicho esto, también hay que saber que se han producido importantes avances desde que empezó a pensarse en la integración o en compartir más los aspectos de la seguridad y la defensa en Europa allá, por ejemplo, desde la conferencia de San Malo en 1998. Pues desde ese momento hasta ahora también hay que decir que se ha avanzado bastante. ¿No? Hay que ser un optimista moderado al respecto. Sí, y bueno, una pregunta obligada ahora mismo es qué impacto está teniendo la guerra de Ucrania. O sea, estamos viendo cosas que eran impensables Sí. hace un año, por ejemplo, en la política de defensa alemana, y tenemos un episodio con Alberto Bueno sobre esa cuestión. O sea, al final se han decidido a permitir el envío, ¿no? La exportación de los carros Leopard 2. Sí. Y lo mismo está pasando con los mecanismos, ¿no? Dentro de la Unión Europea. Entonces, ¿qué aspectos destacarías en los que está habiendo un cambio que es inesperado previamente a la guerra? Bueno, yo creo que la guerra ha tenido, si la guerra puede tener alguna virtud, ha tenido la virtud de unificar a los europeos en torno a una causa, ¿no? Eso es evidente, ¿no? Que antes de la invasión rusa, yo creo que estaba claro que dentro de Europa, dentro de la Unión Europea, había diversas sensibilidades con respecto a la relación que la Unión Europea debía mantener con Rusia, ¿no? Hoy en día, con motivo o como resultado de la invasión, pues parece que todos los europeos estamos unidos por esa causa, ¿no? Es cierto también, yo creo que a eso ha ayudado la presión, dígase entre comillas, ¿no? De norteamericana, ¿no? Porque pienso que esta unidad quizá no sería tan evidente ni sería tan sólida si no fuera porque Estados Unidos está respaldando el esfuerzo. No hay que olvidar que en el marco de la OTAN, eh, que no es exactamente el mismo que el de la Unión Europea, pero tiene un solape grande con él, Estados Unidos está interviniendo en Europa en defensa del territorio OTAN en el este del continente, ¿no? Y que está apoyando, está vertebrando la respuesta de la OTAN en defensa, o sea, como elemento de disuasión del territorio OTAN. Yo creo que ha tenido esa función, por tanto, de unidad y luego de darnos cuenta también los europeos de que no podemos eternamente o no podemos seguir viviendo a espaldas de los problemas de seguridad, ¿no? Recientemente Borrell, Josep Borrell, hizo unas declaraciones bastante gráficas al respecto, ¿no? Diciendo que Europa ya no podía seguir siendo un herbívoro en un mundo de carnívoros, ¿no? Esta expresión a mí me parece muy fuerte, oída de un burócrata procedente de la Unión Europea, ¿no? Y desde luego indica que la Unión Europea, por lo menos a nivel, digamos, del establishment de Bruselas, se da cuenta de que es una institución que tiene que hacer más por su seguridad, no solo ya por la defensa territorial, ¿no? Sino que tiene que hacer más para constituirse como un actor proactivo en la seguridad global, que sea capaz de alguna manera, configurar el orden internacional que parece que se está gestando, porque no hay que perder de vista que parece que el orden de posguerra del 45 parece que se está, no sé si desmoronando, pero está cambiando, entonces tiene que ir configurándose un nuevo orden. Entonces la Unión Europea yo creo que ha percibido claramente que tiene que configurar de alguna manera
no tiene que ser un espectador pasivo que acepte el orden como le venga dado, sino que tiene que constituirse como un actor que proactivamente pues ayude a configurar ese orden internacional de una forma que sea favorable o sea beneficioso a sus intereses, ¿no? Y eso evidentemente pasa, no puede negarse, por el tener un aparato de seguridad, no quiero llamarle poder militar para no llevar a equívocos, pero un aparato militar o un elemento de seguridad digno de tal nombre, eficaz y capaz, ¿no? Entonces, yo creo que eso es lo que ha cambiado, ¿no? También es verdad que no es el único factor que ha catalizado ese cambio, ¿eh? O sea, este cambio yo creo que ya había empezado un poco antes, pero ahora se ha acelerado por razón de la crisis, ¿no? Yo creo que estamos asistiendo a este cambio desde mi punto de vista, al menos desde 2014, que fue el año, como sabes, Javier, de la ocupación de Crimea y del Donbass, la anexión de Crimea. Y en ese momento ya Europa ya se empezó a dar cuenta y Federica Mogherini, la antecesora de Borrell, pues ya publicó la estrategia global en la que llamaba a la Unión Europea a la acción. Y que hay otros elementos, además de la guerra de Ucrania, que contribuyen a esta revitalización del proyecto de seguridad común. Hay otro factor claro que es no quiero llamarle abandono porque no lo es en modo alguno, pero sí la mayor concentración que tiene Estados Unidos en el problema estratégico que se le está planteando en el Indo-Pacífico, ¿no? Y que por esa razón está demandando de los europeos una mayor responsabilidad en nuestra propia seguridad, ¿no? Hay que recordar cómo cuando estaba el presidente Trump en la Casa Blanca, pues cómo insistió en este aspecto, ¿no? Que los europeos teníamos que gastar más, que bueno, él lo decía de una forma un tanto ruda, ¿no? Diciendo que éramos unos free riders, que, bueno, utilizaba unas expresiones un tanto gruesas, pero en definitiva estaba expresando algo que las diferentes administraciones norteamericanas, desde luego desde que tengo uso de razón, han venido manteniendo, ¿no? Y es que los europeos hemos vivido muy cómodamente bajo el paraguas de seguridad norteamericano. Pues bien, ahora Estados Unidos necesita concentrarse en el problema que le plantea China a medio plazo y demanda de los europeos que hagamos algo más. Y eso vuelve a pasar por tener una fuerza, un poder militar digno de tal nombre, ¿no? Y hay un último elemento que yo creo que también contribuye, que es el Brexit, ¿no? Inglaterra era un socio de la Unión Europea que no creía mucho en el proyecto político, digamos, sí en el económico, pero no en el político. Y con el Brexit, pues se ha ido la que es la principal potencia militar europea, ¿no? Pero con esa salida, además, pues se ha removido un obstáculo también al avance o algo que frenaba o que ralentizaba el proceso de avance. Entonces, todas esas cosas son las que yo creo que están ayudando a que el proyecto se mueva un poco más. Esto último que comentas, ¿no? El Brexit, la salida de los británicos, sí, que pusieran palos en la rueda hacia una mayor integración de la Unión Europea, desde la perspectiva de defensa, por ejemplo, eran muy reacios a que la Unión Europea contase con un Estado mayor, sí, como por ejemplo tiene OTAN, ¿no? Sí. Claro, aquí la pregunta que me surge es la siguiente, ¿no? Y también a partir de lo que has comentado del interés de Estados Unidos porque Europa sea capaz de defenderse. No es lo mismo que Estados Unidos pida a Europa que invierta más en defensa y se dote esas capacidades para tener disuasión frente, pongamos, a Rusia en los próximos 10-20 años, porque después de la guerra lo más probable es que las relaciones entre Rusia y Europa continúen envenenadas y que Rusia se restañe sus heridas y tengamos un periodo pues, de inseguridad en el flanco este. Pero claro, no es lo mismo invertir en capacidades de defensa, que eso le interesa a Estados Unidos, por un lado porque, como comentas, le alivia o le permite dedicar más ancho de banda a China, también es interesante desde la perspectiva de la industria de defensa norteamericana, pero no es lo mismo eso que una mayor integración europea, porque lo segundo puede llevar a que Europa sea un actor estratégico con esa tan pretendida autonomía estratégica y que eso al final también se pueda convertir en un rival, no de seguridad, pero sí en un rival estratégico en otras áreas de interés para Estados Unidos en el mundo, ¿no? O sea, como dice Michel, ¿no? Realismo ofensivo, que hemos hablado mucho de él en este podcast,
cuando una gran potencia se consolida en una masa territorial, quiere evitar que surjan competidores iguales en otros lugares del mundo, ¿no? Sí. Que es lo que está haciendo con China. La pregunta es, posiblemente también esto lo tenga en sus cálculos con Europa, ¿no? Entonces, bueno, perdona que me haya extendido, porque mi pregunta es muy concreta. Se han ido los británicos, pero ¿en qué medida, por ejemplo, los polacos o otro país que no crea en una auténtica disuasión militar de la Unión Europea, sino que ponga más bien sus esperanzas en OTAN y que estén muy ligados políticamente a Estados Unidos, puede tomar en relevo a la hora de ralentizar el proceso? Sí, yo efectivamente. Yo la verdad es que estoy bastante de acuerdo con el planteamiento que has hecho, ¿no? Y eso efectivamente es una de las fuerzas, yo le llamo las fuerzas centrífugas del proyecto de defensa europea, ¿no? Hay unas fuerzas centrípetas, ¿no? Que nos llevan a todos a cooperar o nos motivan para cooperar, pero luego hay otras que trabajan en sentido contrario. Y esa evidentemente es la diferente percepción que los Estados europeos tenemos sobre la seguridad y sobre el papel que tiene que jugar la Unión Europea en la seguridad global y sobre todo la relación que tiene que jugar la Unión Europea con respecto a la OTAN, ¿no? Y efectivamente, yo estoy convencido de que esos países no van a querer que se avance sin que haya garantías de que la OTAN o sea, de que no va a ir ello en detrimento de la OTAN y más que de la OTAN, evidentemente en detrimento del vínculo transatlántico. Sí, yo creo que estoy muy de acuerdo, yo creo que eso puede ser un elemento que ralentice, pero esto es lo que eludía yo al principio, ¿no? Que no hay unidad, no hay consenso entre los europeos acerca de qué significa esa expresión del Tratado de Lisboa de que el objetivo final ambiciosamente planteado sea de alcanzar una plena defensa europea. Eso, por cierto, se puede conseguir de muchas vías. Yo, desde luego, personalmente también bueno, coincido plenamente con tu análisis y también creo que no es conveniente ni para Estados Unidos ni, desde luego, para Europa el plantear una unidad en materia de seguridad que haga sombra a la OTAN o que pueda llegar a competir con la OTAN, ¿no? Porque aquí tú has planteado la reserva de que, bueno, no vamos a llegar a la rivalidad, ¿no? Pero yo cruzaría esa línea y pienso que sí, que podríamos llegar en un futuro a medio o largo plazo si se rompe el vínculo transatlántico, esa autonomía estratégica podría llevarnos, sí, podría llevarnos a la rivalidad con Estados Unidos. Creo que es una cosa que no nos conviene. La presencia norteamericana en Europa ha garantizado décadas de paz, de estabilidad y de progreso en Europa y ello unido a los vínculos culturales, de valores históricos, etcétera, que mantenemos con Estados Unidos, pues yo creo que aconsejan mantener ese vínculo fuerte, ¿no? Y un poco en el paquete, aunque no sea lo mismo y respetando la soberanía británica, también pienso que en Gran Bretaña hay, bueno, ahora las heridas del Brexit están abiertas, pero creo que también está en el interés no solo de Gran Bretaña, sino también de Europa, el de alguna manera tratar de sumar al Reino Unido a ese proyecto de seguridad europea, ¿no? Insisto, de la mano de la OTAN, pero también es cierto que de forma separada de la OTAN, ¿no? Porque si no pasa lo que yo comentaba antes, creo que puede pasar, ¿no? Y es que Europa pues se resigne a una posición de mero observador que ve cómo otros configuran un orden internacional al que luego el continente se tiene que someter. Nosotros en la Unión Europea, es un tópico decirlo, es un gigante económico, pero es un enano militar y está en esa situación. Y si queremos que eso deje de ser así, que yo creo que está en nuestro interés, pues tenemos que dejar de ser un enano militar. Y eso supone, entre otras cosas, también romper esa barrera que ese tácito reparto de responsabilidades entre la OTAN y la Unión Europea que consagra el Tratado de Lisboa, ¿no? Y por el cual la OTAN pues se encarga, digamos, de la parte de alta intensidad, del combate de alta intensidad y, bueno, las misiones estas Petersberg rectificadas, humanitarias, de apoyo a la paz y tal, son las que quedan para la Unión Europea. Yo creo que la Unión Europea, si aspira a ser un actor, como digo, proactivo, una fuerza para el bien, ¿no? Porque yo creo que son muchos los valores que la Unión Europea puede transmitir y debe transmitir en pro de la estabilidad y la paz globales, pues si aspira a eso, pues efectivamente tiene que convertirse en un actor más que en un observador.
y mirando hacia el futuro, ¿hacia dónde crees que se encamina el proyecto europeo por un lado? O sea, viendo el impulso que ha tomado Sí. a raíz de la guerra de Ucrania y en segundo lugar, ¿a qué obstáculos se va a enfrentar ese avance, ¿no? Esas Sí. inercias que se están generando ahora mismo? Sí. Bueno, yo creo que el futuro, o sea, el objetivo final es difícil de prever por la razón que he comentado antes, desde mi punto de vista, ¿no? Y es que no hay consenso, no hay unanimidad con respecto al modelo que se quiere seguir, ¿no? Porque ¿a qué nos referimos cuando decimos una defensa europea? ¿Quiere esto decir que va a haber un ejército o unas fuerzas armadas multinacionales, quiere decir, europeas, dotadas con personal procedente de todas las naciones, con un mismo uniforme, con una misma bandera, o va a ser más bien unidades multinacionales proporcionadas por los ejércitos que mantienen su soberanía sin ceder totalmente la soberanía nacional. No lo sabemos. Yo creo que si pensamos en este último modelo, estamos todavía muy, muy lejos de ese objetivo. Yo lo que creo es que la Unión Europea irá avanzando poco a poco allá donde vaya viendo que hay posibilidades de avanzar, ¿no? Y entonces la experiencia o la práctica irá creando hechos consumados que nos situarán un poquito más cerca de ese objetivo final. Yo creo que ese objetivo final no hay que precipitarse, no hay que precipitarse en llegar a él, hay que ir avanzando y hay que ir capitalizando sobre las cosas que veamos que van funcionando. Por ejemplo, yo creo que de una forma bastante pragmática, la Unión Europea ha decidido avanzar por el terreno de la integración de la industria de defensa, ¿no? Entonces, la verdad es que ahí se han producido bastantes avances, ¿no? Se ha producido la coordinación del planeamiento de la defensa, es decir, todos los países someten a la Unión Europea sus revisiones nacionales de la defensa, entonces la Unión intenta darles coherencia, las coordina de alguna manera y luego también se ha puesto en marcha el mecanismo de la PESCO, que estaba la cooperación permanente estructurada, que estaba presente en el Tratado de Lisboa, pero que no se había activado. Bueno, pues ya se ha activado bueno, pues es un proyecto ahora mismo en el que muchas naciones de la OTAN, perdón, de la Unión Europea, están trabajando de forma coordinada y conjunta para desarrollar capacidades militares. Y una vez que, bueno, y no solo eso, sino que además la Unión Europea se ha dotado de un fondo eh, al margen del presupuesto normal de la Unión Europea, que es el Fondo Europeo de Defensa, que permite financiar proyectos de investigación y desarrollo de proyectos de capacidades de una forma coordinada a nivel europeo. Entonces, eso ha sido la aproximación desde el punto de vista pragmática de la Unión Europea para ir avanzando. Entonces, vamos a ver, no discutamos cuál es el objetivo final, vamos a ir creando hechos sobre el terreno, ¿no? Hechos fait accompli. Y si vemos que esto funciona, bueno, pues seguiremos avanzando por ahí, ¿no? La PESCO, aquí es una interpretación personal, ¿eh? Yo cuando leo el Tratado de Lisboa veo que la PESCO se ha organizado como un sistema de coordinación europea en el ámbito del desarrollo de las capacidades de defensa. Se trata de desarrollar una industria de defensa, de crear campeones industriales en el ámbito de la defensa europeos que puedan competir con los grandes campeones como puede ser Lockheed Martin, General Dynamics, etc. Yo creo que eso es de lo que se trata. Pero desde mi modesto punto de vista, la PESCO permite mucho más que eso, porque tal como está redactado lo que dice es que permite el que países que hayan alcanzado un grado de desarrollo tecnológico, etcétera, en unas condiciones, puedan avanzar en una mayor integración. Es decir, que es un instrumento que abre la posibilidad de que quien desee avanzar más hacia una mayor integración lo haga. Hace poco, precisamente, yo creo que esta semana pasada, hemos visto en la prensa que Holanda integra por primera vez soldados suyos en una unidad que es franco, o sea, alemana. Es decir, que a partir de ahora esa unidad será compartida por Francia, por Holanda y Alemania. Es decir, aquí tenemos un ejemplo de cómo dos países que han visto la posibilidad, han visto la oportunidad y tienen la intención de progresar, pues han utilizado este mecanismo. Entonces, todo eso va creando
unos hechos consumados que sirven de peldaño para seguir avanzando. Pero claro, esto es un proyecto muy lento, ¿no? Entre otras cosas, porque hay que pensarlo bien. La integración tiene que dar satisfacción suficiente a las necesidades de seguridad de todos los estados, porque aquí se trata ni más ni menos que de ceder la última ratio regis de los estados, es decir, es prácticamente el último elemento de soberanía que les queda a los estados, que es la defensa territorial, pues se está cediendo a la Unión Europea. Por lo tanto, hay que pensarlo y hay que meditarlo bien, y hay que hacerlo de una forma que satisfaga a todos. Y también pienso que no es necesario correr cuando llevamos los europeos, no décadas, siglos, pegándonos entre nosotros, ¿no? Porque yo creo que el objetivo bien puede pensarse que merece la pena, ¿no? Uh-huh. Y una última pregunta relacionada con esto último que comentabas, ¿no? De esa integración militar de algunas unidades entre Holanda y Alemania. ¿Resulta factible una Europa a dos velocidades en materia de defensa? O sea, ¿eso no pondría en peligro también la propia cohesión de la Unión Europea? Bueno, es posible, ¿no? Eso es un futurible, no lo sabemos, pero bueno, yo pienso que tampoco tiene por qué ser un problema que existan dos velocidades, ¿no? O sea, de la misma manera que tenemos países en la Unión Europea que no han aceptado el euro o que han decidido mantenerse al margen de Schengen, bueno, pues este sería un aspecto más. Lo que sí que es necesario es bueno, de hecho ya tenemos esa asimetría, Javier, si lo piensas, hay países que son de la Unión Europea, que no son de la OTAN, países que, en fin, tenemos, es decir, no existe ese solape y, sin embargo, conviven las dos instituciones, bueno, pues de una manera, no voy a decir ideal, pero por lo menos satisfactoria, ¿no? Para las necesidades de seguridad de los europeos. Yo pienso que bueno, será una cuestión de articular los mecanismos de coordinación necesarios, pero tampoco creo que sea una dificultad para continuar avanzando en este terreno. Es más, yo creo que si esa velocidad más rápida demuestra su eficacia y demuestra su validez, no solo desde el punto de vista económico, que es una de las razones que invitan a cooperar, ¿no? El alcanzar economías de escala, la sinergia, etcétera. Si se ve que más allá de ese aspecto, este avance produce también una sinergia de seguridad, pues a mí no me cabe duda de que otros seguirán, ¿no? Es cuestión de que se produzca, o sea, de que se dé el entorno y el ambiente necesario para que ello ocurra, ¿no? O sea, hasta hace poco Dinamarca se mantenía al margen de la PESCO, ¿no? Bueno, pues ya no, ya está integrada en la PESCO. ¿Por qué? Bueno, pues porque se ha producido una situación de seguridad en Europa que le ha motivado a ello, ¿no? Entonces yo creo que sobre esa base, bueno, es posible que las dos velocidades produzcan alguna fricción, pero no creo que sea una situación que acabe con el proyecto de unidad europea, sino más bien al contrario, creo que lo puede llegar a estimular, ¿no? Bajo las circunstancias adecuadas. Genial. Muy bien. Pues muchas gracias. La verdad es que ha sido muy didáctico, muy relevante todo lo que nos has comentado. Estos temas lo comentábamos fuera de micrófono al principio, ¿no? Que mucha gente los temas de seguridad europea les parecen tan abstractos y tan utópicos que echan para atrás, ¿no? Y todo lo contrario, y más para un país como España, el tema de la Unión Europea es muy relevante, ¿no? Y estamos viendo ciertamente cambios históricos. Hay que verlo con esa perspectiva histórica, es decir, esto no va a toda velocidad. Y además, como señalas, es prudente que no sea así. Sí. Pero creo que es un tema fundamental. Sí, no, y además, si me permite, Javier, es que la otra opción, yo personalmente tengo que reconocer que soy muy atlantista, ¿no? Y soy un gran devoto de la OTAN, ¿no? Pero la verdad es que la otra alternativa, que es la de no apostar por la unidad, nos va a conducir a la irrelevancia, o nos puede conducir a una irrelevancia total. Y eso es lo que yo no deseo ni para mi país ni para Europa, ¿no? Totalmente. Muy bien. Pues gracias de nuevo y bueno, que esta es tu casa. La verdad es que es un placer charlar contigo de estos temas que nos gustan, así que si te parece contaremos contigo en futuros episodios. Ya sabes que estoy a tus órdenes, Javier. Muchas gracias. Un abrazo. Gracias, un abrazo, Javier.